Bueno, muchachos, entonces vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Muy buenos días para todos. Espero pues que se encuentren muy bien. Entonces damos inicio a nuestra clase de lengua castellana. Aquí ya pues estaba tomando lista de los que están ingresando. Pues se volvió a habilitar la sala de espera pues por seguridad, pues debido a los inconvenientes que se han venido presentando estos días de intrusos por ahí en las clases, ¿cierto? Entonces, pues ahí ya uno se da cuenta quiénes son los que, cuáles son los estudiantes. Andrea Rueda. Profe, que a Mancera lo sacó el internet de la casa de él. ¿Cómo? Que a Daniel Mancera se le fue el internet de la casa y pues lo sacó de la Ah, reunión. sí, pues ya le volví a dar ingreso, a ver ya. ¿Qué les iba a decir? Esto que aparece así, es que Juan Andrea Rueda Casanare, ¿no es cierto? Rueda Casanare, ahí sí. Angie Roa, ella sí, ¿cierto? Angie Roa. Julián Ortiz. Listo, muchachos. Ahí entonces estoy admitiendo a sus compañeritos. Ahí vamos mirando. A ver, yo les voy preguntando a veces cuando vea nombres raros, les pregunto a ustedes que ustedes pues se conocen más. Bueno, entonces, a ver, vamos a hacer un recorder y se acuerdan cuando hablamos de la Está redonda. literatura. ¿Cómo? No, nada, profe. Bueno, del romanticismo. ¿Ustedes se acuerdan de pronto algo del romanticismo? ¿Alguien recuerda algo? ¿No? Que en el romanticismo se expresan sentimientos, ya sea como el amor y la tristeza. Muy bien, ¿qué más? De todas maneras, ese pues se trabajó con el video que se les colocó en la plataforma. Listo, bueno, entonces voy a hacerles un recorderis, ¿sí? Así pues como a nivel general de qué era el romanticismo, pues para que tengan como una basecita del otro tema que vamos a trabajar hoy. Entonces, el romanticismo, pues esto fue un movimiento artístico intelectual que tuvo lugar pues a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. ¿Dónde nació esto del romanticismo? Entonces recuerden que nació en Inglaterra y Alemania. ¿Qué se caracterizaba del romanticismo? ¿Qué características tenía? Pues como la sensibilidad, la emoción, la subjetividad en sus obras. Pues esto exaltaba la belleza, los ideales, la libertad, los sentimientos, ¿sí? Entonces, pues esto eran como así como unas características a nivel pues general de lo del romanticismo. En Colombia pues también tuvo gran auge el romanticismo, pues aquí más que todo se desarrolló fue a mediados del siglo XIX. Entonces, así como pues una basecita de pronto de lo que era el romanticismo. Para el día de hoy entonces les traigo otra clase de, ¿sí ven ahí la pantalla? ¿Sí? ¿Sí ven Por ahora no pantalla? se ve nada. ¿No la ven todavía? Entonces esperen, la dejo de compartir. Ya, profe. Ah, listo. Ay, ya me salí. Espere que les voy a dar acá. Sara y Adri. Venga, me tiene pensando, no sé de quién será, es una que aparece ahí a nombre de, es que Juan Andrea Rueda Casanari. Ahí sí, sí, no colocan los nombres de ustedes. ¿Cierto? No, como dudoso o qué. ¿Ustedes qué dicen, chicos? Y aparece Daniel Peñuela. Del salón, profe. ¿Sí? Sí, señora.
Pero estás con el segundo, no lo encuentro acá en mi lista. Aquí lo voy a colocar porque no lo encuentro. Venga, muchachos, pero ese otro es que Juan Andrea Rueda, grave, ¿cierto? Ese sí no. Bueno, entonces les hablaba, entonces vamos a ver otra clase de literatura, otro movimiento literario pues que se desarrolló también fue el costumbrismo. Entonces, si quieren, pues toman apuntes de esto, ¿sí? Escriben la fecha y toman apuntes. Entonces, ¿qué fue el costumbrismo? Entonces, esta literatura costumbrista entonces se interesó en retratar personajes reales de la sociedad. Pues los costumbristas se ocuparon también de señalar los rasgos generales de una cultura, de un pueblo, pues a través de uno o de varios personajes, también a través de sus relatos. En muchos casos se asumió una postura crítica pues frente a la sociedad y el gobierno que habían entonces en esa época los que estaban de turno. Aquí no son las problemáticas metafísicas ni la existencia las que separan las parejas, sino las tensiones reales que existen en la sociedad, como el dinero y la clase. Pues esas eran como las problemáticas de ese entonces. Miremos aquí. Listo, aquí ya le ingreso a otros compañeritos. Bueno, ¿qué características tiene? ¿Qué características se evidenciaron en el costumbrismo? Entonces, en Colombia, ¿qué características? Entonces, estaba la descripción minuciosa de lo real y lo inmediato. Entonces, ¿qué hacían? Pues a través de esto. Interpretaban la cultura, las creencias y las tradiciones de la sociedad. Entonces, se interesaban como mucho en ver qué características tenía la sociedad desde ese entonces, pues si nosotros recordamos en ese entonces se marcaba mucho como la diferencia de las clases sociales. ¿Qué otra característica? El rescate de lo pintoresco y el color social. Entonces hablaba de lo existente, pues de una manera tan clara que los lectores pues podrían ver reflejados esos intereses o eso que ellos comunicaban pues a través de las obras. En las obras no fueron pues tanto escritas, sino también, si vemos, hay pinturas sobre esto del costumbrismo. Otra característica era el manejo del particular del lenguaje. Entonces, a través de los diálogos, pues se transcribió con tanta exactitud que no dejaba duda pues del personaje que hablaba. Entonces, pues ellos mostraban gran interés, le prestaban atención a ver cómo era el lenguaje que había en esa época, cuál era el lenguaje de, por decir, las personas del pueblo, cuál era el lenguaje de las personas del campo, y pues a través de esto, pues ellos construían sus obras. ¿Qué temas se desarrollaron en esto de la literatura del costumbrismo? ¿Sí? Entonces, un tema era la vida rural y campesina. Mostraron un gran interés, pues, en esta temática. ¿Qué hacían ellos? Entonces, describían la vida campesina, sus creencias, el vestuario, la forma de expresión, referente, pues, a todo esto que hay alrededor de una vida rural, de una vida en el campo. ¿Qué otro tema era importante? Pues los personajes representativos que habían en esa época en la sociedad. ¿Cuáles tenían ellos en cuenta? Los sacerdotes, los maestros, las brujas, pues si nos damos cuenta, pues en ese tiempo tenía como mucha, como renombre, como, o sea, se miraba mucho aquello, eso que tejían en torno a las brujas, ¿sí? También los hacendados, los policías, y pues entre otros personajes que surgían entonces en esa época en la cotidianidad que ellos tenían. Otro tema importante entonces era el encuentro entre el campo y la ciudad, ¿sí? ¿Qué veían ellos? Como el rechazo a la nueva visión del mundo que pues debilitaba las tradiciones. Entonces todo lo nuevo que iba llegando como de otras partes, que iba haciendo dejar pues atrás todo lo que ellos traían de sus tradiciones. Entonces ellos también que construían, escribían a partir de esto, hacían sus obras pues reflejadas en esta temática de esta vida, o sea, el encuentro que había entre el campo, entre la ciudad.
Otra era el lenguaje particular de los distintos grupos sociales. Es lo que yo les digo que tenían en cuenta cuáles eran el lenguaje que ellos utilizaban en cada clase social. Ay. Entonces, el lenguaje que ellos utilizaban en sus diferentes expresiones, o sea, establecían como una complicidad entre ellos mismos para ver qué lenguaje era como propio de cada una de estas sociedades. Otra temática importante era la crítica a la guerra, ¿sí? Entonces, si tenemos en cuenta, pues en ese tiempo, pues habían como grandes conflictos, como la búsqueda de una independencia, entonces era la crítica pues como al conflicto que se hacía, que había en ese entonces, pero entonces ellos lo hacían, era como de una forma indirecta, o sea, cuestionaban como a las personas para que ellos infirieran en lo que estaban pensando, ¿sí? En lo que hacían los protagonistas y llevar a las personas a que miraran, a ver qué era lo que originaba estas guerras, que había en pro, que había en contra, entonces era como de una manera pues indirecta, no pues que lo iban a plasmar directamente, sino que le dejaban como a la persona que leía o a la persona que veía sus obras su libre imaginación, pues para que ellos le dieran como su sentido de crítica a estas obras. Bueno, entonces vamos entendiendo hasta ahí lo del costumbrismo, cuáles fueron las características, cuáles fueron las principales temáticas que se trabajaron en este costumbrismo, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta, pues son muy diferentes a lo que fue el romanticismo. Entonces, hay otra clase de temática, hay otra clase de visión, y pues de acuerdo a estas características es que se toma en cuenta pues para darle el nombre y pues para darle las características propias a esta literatura. ¿Listo? Vamos a ver acá. En los géneros literarios del costumbrismo en Colombia, ¿cuáles fueron? Fueron principalmente el cuento y la novela, ¿sí? Entonces, ¿qué expresaban en el cuento? Ahí pues expresaban historias populares, los personajes adquirían la voz y como las representaciones pues de un grupo social, la intención del escritor era reconstruir las situaciones cotidianas y en la novela era una reconstrucción fiel de los personajes, permitía que los lectores observaran un retrato de la realidad, de sus actores pues las instituciones sociales que habían en ese entonces. Las personas que empezaron a escribir en ese entonces eran personas, eran terratenientes, ¿sí? Personas que no tenían como tal pues una finalidad de escritores, sino que ellos utilizaban su tiempo de ocio, su tiempo libre para construir, para escribir y para hacer sus obras, pues tomando en cuenta todos estos temas, mirando la realidad que ellos estaban viviendo en ese entonces. Que el principal, o bueno, principales autores de la literatura colombiana del costumbrismo, entonces el mayor exponente del costumbrismo en Colombia fue el señor Tomás Carrasquilla. ¿Sí? ¿Qué dejó ver en sus obras? Su vida de provincia, la naturalidad, la espontaneidad de las conversaciones en los cuentos y pues también como las anécdotas de sus paisanos, de la gente con la que él convivía. Entonces, Tomás Carrasquilla pues fue así como el mayor exponente del costumbrismo en Colombia. Y Sanía, porque se ha salido tantas veces. ¿Listo? ¿Alcanzaron a tomar apuntes, muchachos? Sí, señor. ¿Sí? Juan Rodríguez, ¿quién es? ¿Ustedes saben quién es? Yo no lo tengo acá en lista. ¿Ustedes saben quién es, muchachos? Juan Rodríguez.
¿No es cierto? La señorita Diana, ¿por qué se me ha salido tantas veces de la clase? ¿Qué pasa? No, ves que se me va el internet. Venga, ustedes saben quién es Juan Rodríguez, ¿no? Grave, ahí sí grave porque si no tienen los nombres, por eso se les recomienda, vean muchachos, por eso se les recomienda que coloquen los nombres de ustedes, porque como se volvió a habilitar la sala de espera, entonces nosotros vamos verificando que sí sean estudiantes para darle ingreso. ¿Por qué razón? O sea, para evitar lo que se ha venido presentando estos días de los infiltrados, pues que están entrando a sabotear las clases y por ahí a molestar las niñas, entonces por eso se volvió a tomar esta medida de habilitar la sala de espera, muchachos. Entonces, ¿por eso qué? Profe, Sí. ¿me puede decir quién eran los autores, porfa? Uno de los principales autores, Tomás Carrasquilla. Listo, ya Gracias. aquí les voy a mostrar, entonces espere, por aquí les comparto. Venga, a ver, ¿dónde está? Venga, a ver si deja compartir. Espere acá. Tenemos que cargue un momentico. ¿Sí? ¿Ven esa pantalla? Sí, profe, se ve como un poco borroso. Un poco borrosa. Bueno, es como pues otro repasito lo del costumbrismo. Entonces, recordemos entonces que el costumbrismo es un movimiento artístico pues que buscaba reflejar como los usos y las costumbres sociales pues de esa época, ¿sí? Que hacían, o sea, no los analizaban ni juzgaba eso, sino que ellos escribían de manera particular, ¿sí? Lo que pensaban de lo que veían a su alrededor, lo que estaba pasando. Más que todo, pues se inclinaban era por la parte social. ¿Qué usaban ellos? Usaban con mucho la descripción tanto de los humanos como la naturaleza y pues usaban también un tono como humorístico pues para describir esta realidad. Bueno, el origen del costumbrismo. Este origen tuvo inicios en el siglo XIX, pues no tuvo una buena fama por mucho tiempo, pero entonces se asocia con una visión conservadora de la sociedad, la tendencia que ellos tenían como a oponerse al progreso que se estaba presentando en esa época y pues exaltaban de una manera nostálgica el pasado. Esto fue durante mucho tiempo, como sospechas, como ante el proceso de demonización que estaba sufriendo el país en ese entonces. El costumbrismo debe su origen principalmente al romanticismo que llevaba la fascinación del paisaje de la nada. Eso desató un amor a la patria, pues el cual hizo que empezaran a costumbres. En ese género se realizaban mapas, dibujos, también utilizaban recursos naturales y pues lo que les digo que utilizando pues, la realidad social que había en ese entonces. El costumbrismo surgió entre la guerra de la paz, entre la violencia, el paso de los ejércitos, la condenación de las estafas religiosas. Y también nosotros vamos a observar que los cuadros de esa época también tienen eso marcado en testimonio de eso del costumbrismo. Dice que el costumbrista, entonces el costumbrista colombiano, pues se dedicó a mostrar los rasgos externos de la sociedad, al pintar las costumbres, al escribir, ¿sí? Al mirar como esa nueva patria que se estaba comenzando a formar. Si nosotros miramos, o sea, el costumbrismo nació en Colombia más o menos en el año de 1830, y si nosotros retomamos algo de historia, pues nos vamos a dar cuenta que en esa época Colombia pues está pasando por lo de la independencia y todo esto, ¿cierto? Entonces, por eso dice que fue motivo pues para tomar esto y hacer sus obras. ¿Qué tuvieron en cuenta también para esto? Pues un contexto político. ¿Qué mostraban? Mostraban las costumbres que tenían un propósito, ¿sí? También el contexto económico que había en ese tiempo. También tomaron parte de esto. Más que todo, pues el contexto social, ¿sí? Pues representaban las diferentes regiones con sus costumbres, sus creencias, el vestuario, las formas de hablar, de vivir, de expresarse.
También mostraba cómo las sociedades se manifestaban pues frente al poder central y también miraron el contexto religioso, ¿sí? Entonces en esa parte, en esa época, pues era una visión católica cristiana mucho más arraigada, ¿sí? También la posibilidad pues de otras creencias era nula o muy poca, no había como esa posibilidad pues de que en ese tiempo hubiera otras creencias religiosas, sino que solamente pues era marcado en lo católico y en lo cristiano. Entonces vamos, si vemos, si ustedes alcanzan a observar, entonces se ven obras que resaltaban pues esta temática, ¿sí? Por ejemplo, en este cuadro, pues observamos que se resalta como la vida cotidiana en el campo. Sí. Es que no sé si soy solo yo, pero la verdad yo veo borroso. ¿Lo ven borroso? Sí. No, profesor, no, es que lo que pasa es que a Samuel Osorio se le está yendo el internet, se le va y regresa, se le va y regresa. Sancha, Dios mío, es que ese internet hoy está como... Listo, yo miro entonces aquí pues para estarlo admitiendo acá en la clase. Bueno, entonces si nos damos cuenta, o sea, el costumbrismo también tiene como, es muy amplio todo lo que hay que decir de esto, ¿cierto? Entonces, pues hay que tener en cuenta las características, tener en cuenta cuál fue la temática, ¿sí? Entonces, pues es algo que nos ha mostrado que de dónde surgió pues como todo esto. Bueno, muchachos, a ver. ¿Tienen preguntas de esto? ¿Si alcanzaron a tomar apuntes o les vuelvo a mostrar para que de pronto el que le quedó faltando algo pueda tomar algo? ¿Sí? Sí. Entonces, lo del costumbre, pues, más que todo pueden escribir que fue esta literatura, pues se interesó pues en retratar pues, los personajes o las realidades sociales de esa época. ¿Cuáles eran las características? Entonces, ¿por qué se caracterizó esto? Por la descripción de lo inmediato, o sea, de lo que ellos vivían, de su contexto, de su entorno. Entonces, a través de ellos que interpretaban la cultura, las creencias que tenían, las tradiciones de la sociedad. ¿Qué otra característica? El rescate de lo pintoresco y del color social. Entonces, que hablaba de lo existente de una manera tan clara, pues que los lectores podrían ver a través de sus obras qué era lo que se estaba viviendo en ese entonces, cómo era la realidad social, qué estaba pasando, ¿sí? Y un manejo del particular del lenguaje, ¿sí? Entonces, a través de los diálogos que se transcribieron, fue con tanta exactitud, pues que no, ellos no dejaban como duda de ver cómo era el personaje del cual estaban hablando. O sea, utilizaban como tantas figuras, por decirlo así, figuras literarias que podían de una manera muy clara pues dar a entender esta literatura y pues que las personas que lo leían pues se compenetraban tanto con esto que podían pues entender de una manera más fácil cómo era los personajes de los cuales se hablaban. Ay, está malo el internet hoy porque se están saliendo muy seguidamente, muchachos. Lo de los temas, entonces, ¿qué temas se trataron? Entonces, la vida rural y campesina, los personajes representativos de la sociedad, los encuentros que habían entre el campo y la ciudad, pues teniendo en cuenta que ellos tenían como, les daba nostalgia, pues como las nuevas revoluciones que estaban llegando y de pronto pues dejarlo tradicional. El lenguaje particular que se usaban en los distintos grupos sociales y también pues la crítica a la guerra que se presentaba en ese entonces. ¿Cuáles géneros literarios se utilizaron más que todo? Entonces, el cuento, que hacía alusión, pues, que expresaba más que todo las historias populares, la de los personajes, ¿sí? Que también el grupo social al cual pertenecían. Y, pues, ¿cuál era como la principal intención de estos cuentos? Pues, reconstruir las situaciones cotidianas. Y la novela, otro género del costumbrismo en Colombia, entonces, es la relación de los personajes, le permite a los lectores pues, como observar la realidad que se estaba viviendo, ¿sí? Y es todo lo referente pues, también como las sociedades sociales que hay en ese entonces. Y lo interesante de esta
colombiana del costumbrismo fue el señor Tomás Carrasquilla. Pues fue uno de los principales porque hay muchos autores muchos escritores o de esta clase de literatura del costumbrismo. Bueno, muchachos, no sé si tienen preguntas hasta ahí. El costumbrismo nació en España. Y pues aquí, como les decía, en Colombia pues se desarrolló entre los años de 1830. Profe, Sí. si se acaba la clase, volvemos a ingresar al mismo link. Sí, muchachos, estoy leyendo acá los mensajes que me han escrito. Hoy no está Joan, ¿cierto? ¿Navarro? No, A él se le dañó el computador. ¿se le dañó el computador? Ay, Sí, Dios. señora. Bueno, muchachos, pregunten a ver. ¿O alguien quiere opinar de qué entendió lo del costumbrismo, qué le llamó la atención? Bueno, alguien que me cuente, hagamos una retroalimentación, a ver. Profe, antes de que empiece, es que Samuel Osorio volvió a escribir y me dijo que eso suena raro. Me dijo que prende la cámara y se pone lento el internet, que apaga la cámara y que se estabiliza. Ah, Entonces, que no la prendo. vamos a ver si puede ingresar ahora. Vayan pensando a ver qué más me van a comentar. ¿Qué le pregunto? Sí, a ver, ahora les pregunto. Sí, están pensando, a ver, alguien que me diga, diga, bueno, entendí esto del costumbrismo, o las características, o me llamó la atención la temática. Profe, Sí. Tomás Carrilla, ¿cuánto duró en la Carrasquilla. literatura colombiana? Este señor siempre duró tiempo, pues no tendría con exactitud de decirle cuántos años, pero entonces, o sea, lo que sabemos fue que fue uno de los principales como autores de esto del costumbrismo. Y lo que yo les decía, que las personas que se dedicaron a escribir como a esta literatura, bueno, esto en ese tiempo eran personas terratenientes que pues dedicaban su tiempo libre, su tiempo de ocio, pues de pronto pues se fijaban en lo que estaba pasando a su alrededor y pues decidieron pues plasmarlo en diferentes obras. Profe, que es un movimiento, es como un movimiento artístico. Sí. Que es un movimiento artístico y también que literario, ¿cierto? Y dice que es social, no sé, estoy investigando Ajá. su fondo. Eso. Muy bien. Y profe, y dice que se dio en España, algo así, ¿sí? Eso. Ese movimiento se dio en España. ¿El siglo qué? ¿18? Dice hispánico X, no sé, números romanos. X quiere decir 19, ¿cierto? eso quiere decir el siglo XIX. Porque aquí les estoy diciendo que otros autores hay costumbrismo. Bueno, chicos, a ver, está muy lento el internet, no quiere cargar esto rápido. Bueno, ahora vuelven y se conectan. Acá hay quien me escribió. Esperen, miramos a ver. Bueno. Sí, entonces ya han ido entendiendo lo del costumbrismo. De estos Señora. movimientos. Listo, a ver, ¿quién tiene preguntitas? Ustedes, ¿por qué no activan las cámaras, muchachos? Vean, hay varios que... A esos que están sin activar la cámara les voy a preguntar ahora a ver qué es lo que entendieron. ¿Cierto? Les preguntamos ahora.
Ahora cuando se vuelvan a conectar les pregunto, a ver. Listo, casi que no. Está lento este internet, muchachos. Esperemos a ver quién más va. Muy lento está esto. Listo, miremos a ver cuántos hay conectados ya. Es que se va llenando esto acá, hay cosas y se demora para abrir. Vamos a ver. Y como comienzan las grabaciones a convertirse, entonces también todo se pone lento, todo esto acá. Bueno, entonces les voy comentando por acá otros escritores del costumbrismo. Entonces está José Eugenio Díaz Castro, este señor era de Soacha, ¿sí? Él porque fue célebre por la novela Manuela. Esta fue considerada en su época pues la novela nacional y una de las iniciadoras del género costumbrista en Colombia. También está Jorge Isaac, ¿sí? Con su gran obra La María. Este señor era de Cali. También está Eustaquio Palacios. Su obra más importante, El Alfarés, ¿sí? Entonces, ¿qué representaba este fue pues de corte histórico y romántico también pues esta obra. Otro señor, Luis II Silvestre, de Bogotá, con su novela Tránsito. Entonces, ¿qué relataba esta? Pues el encuentro de un joven de la capital y una campesina de la provincia. Entonces, si vemos ahí, ellos pues tomaban como todo esto que ocurría como algo pues muy cotidiano para crear sus obras. Y también muy importante, Rafael Pombo, ¿sí? Este fue uno de los poetas románticos más importantes. Es importante porque él escribió grandes obras, entre esas pues nosotros vamos a enseñarnos desde pequeñitos, Najo Facial, ¿sí? También la pobre Visita. Y pues el poema de más Carrasquilla, que fue uno después de los más relevantes escritores de esa época. Esos son los que sembraban pues de esa época. No sé, de pronto, a ver, ustedes tienen dudas, tienen preguntas. No, profe, ya todo claro. Claro, entonces alguien que con sus propias palabras me diga qué entendieron que era el costumbrismo. A ver, con sus propias palabras, no pegarse de pronto de lo que escribieron o de lo que uno les dice, lo que uno les explica, sino con sus propias palabras ustedes digan, yo entendí que el romanticismo es esto. Bueno, ¿quién? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se atreve? Profe, yo. A ver, Daniel. A ver, yo no levanté la mano. A ver, profe, es un movimiento artístico, ya lo dije, no estoy mandando en Google. Y pues los escritores casi siempre se basan de sentimientos o de la naturaleza, de los paisajes. Eso. Muy bien, Daniel. Profe, pero también en el romanticismo viene el poema, o sea, lo poético. Sí, también, claro. Y acuérdense que en el romanticismo, pues una de las características era que ellos tomaban como mucho lo de la naturaleza, ¿sí? Lo de las personas, ¿se acuerdan? Que el romanticismo, pues, se marcó más que todo en esto. Y pues lo del costumbrismo, pues, se marcó, fue más como ellos mirar, es como las realidades que sucedían en ese entonces, ¿sí? Como lo de la sociedad, lo que había, lo que decimos ahí, que la vida en el campo, que la vida como en la ciudad, entonces ellos tomaban como mucha referencia de esto pues para hacer sus obras. Y si nosotros miramos pues había las obras escritas y también vamos a ver también lo artístico. Los cuadros que ellos elaboraban pues eran enfocados como a estas temáticas que se vivían en ese entonces. Muy bien, Daniel. ¿Quién más? A ver. Que el costumbrismo es como relatar la historia. Las historias de lo que se vivió como en esa época, de lo que pasaba en las sociedades. Y que recordemos que ellos también tenían en cuenta como los personajes que habían en ese tiempo, o sea, personajes tanto como religiosos, como políticos,
¿sí? Entonces, pues todo esto para ellos fue como tema, pues, de inspiración para sus obras. ¿Quién más? A ver, ¿quién más tiene algo para...? Que relata la cultura, interpreta la cultura. Sí, muy bien. Ujú. La cultura de esa época, ¿qué más? ¿Qué más se les ocurre? Bueno, en fin, o sea, sí les quedó claro, muchachos, sí entienden qué fue esto del costumbrismo y pues cuáles son como los principales escritores y las principales obras que encontramos de esto. Sí, señora. Sí, señora. Todo Bueno. claro. ¿Qué les iba a decir? En la plataforma está la guía 4, ¿sí? Y pues a eso pues está, yo les coloqué la guía y anexo a eso pues está como la especie de cuestionario, que esa guía la trabajamos a través de un cuestionario. ¿Alguien ya la había mirado? ¿Ya había mirado lo de la guía? Sí, señora. ¿Sí? Sí, señora. Venga, yo les digo aquí, espere, yo por aquí, pues estaba mirando sus trabajos, espere, les digo de una vez. Laura Tatiana ¿está conectada hoy o no? No, ¿Jiménez? No. ¿No? no, señora. No, profe. Listo. Venga, a ver quién más les digo. Es que le iba a preguntar a ella algo de referente a un trabajo. Julián Ortiz. ¿Él está conectado o no? ¿O él se, o- Señora, ¿Cómo? señora, ¿Sí? Julián, una preguntita. Es que su correo, ¿cómo es? Yo no lo he podido descifrar. O si puede ingresar a la plataforma y me escribe ahí y su nombrecito del correo donde está mandando los trabajos, ¿sí? ¿Vale? profe, ya te lo envié por el chat. Ah, listo, bueno. Es que he tenido ahí como, estamos mirando los correos que algunos no le buscamos por lado y lado y no le encontramos como de quién es. Entonces, esa era la dudita que tenía ahí. Bueno, mis chicos, entonces, ahí estoy revisándole los trabajos, ahí vamos mirando porque siempre pues es hartos trabajitos y a veces tenemos más cositas para hacer, a veces no, casi siempre tenemos más cositas para hacer, entonces pues ahí miramos en qué tiempito les calificamos porque ya pues se acerca una entrega de un 50%, entonces para que ustedes sepan qué noticas tienen o que tienen cositas así pendientes. Muchachos, agradecerles su atención. De verdad que les agradezco inmensamente, desearles que sigan pasando un buen día, que todo les salga bien, que todas las actividades que hagan hoy les salgan muy bien. Entonces, nos veremos la próxima clase y que estén muy bien, chicos. Entonces, chaito. Chao, profe, se Chao, que cuida. estén. Bueno, profe. igualmente. Chao, Chao, será. juiciosos. Bueno, chao. Chao. Chao, man, será.